¿Qué tal? Buenos días. Ya vamos a ir comenzando con la práctica dirigida porque es un poco larguita, entonces vamos a necesitar el mayor tiempo posible para lograr desarrollar lo más que podamos en la práctica el día de hoy. ¿Sí? Entonces, los temas que vamos a ver el día de hoy son de modelos de ecuaciones simultáneas, que ya sería la parte final de modelos de ecuaciones simultáneas, porque tengo entendido que lo han terminado la semana pasada, pero en la PD pasada no vimos la condición de rango, que sería lo que nos faltó ver y que vamos a ver el día de hoy. Y luego, luego de ver modelos de ecuaciones simultáneas, luego de terminar completamente, vamos a ver la parte de modelos con variables dependientes binarias, que es el nuevo tema que han visto o introducido en esta semana. Entonces vamos a entender primero un poco la lógica, vamos a despejar las dudas también que tengan tal vez de la clase, que no haya quedado claro, y vamos a hacer un ejemplo práctico usando Stata. Para ello, ha sido publicado en el Paideia, a ver, que dentro del Paideia, ya debería de estar publicado en la semana 3 la base de datos que se llama ProJoven, y también el do file que vamos a trabajar el día de hoy, que ya tiene algunos comentarios, y pues que también vamos a ir entendiéndolos de manera conjunta. Entonces, como les comenté también en la primera PD, estas han sido diseñadas para motivar la participación, sobre todo por eso hay una parte nueva que es de definiciones y que espero que los motive, ¿no? Para sacar ese puntito extra que tal vez pueden necesitar en su PC número uno, que es la siguiente semana. Al final ya les puedo dar detalles sobre cómo va a ser la PC y cuál es la estructura. Entonces, para empezar, vamos con la parte uno, que creo que ya lo copié por acá, ¿sí? Que es la parte de modelos de ecuaciones simultáneas. Antes de empezar, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario que quiera decir? Bueno, que el profesor en clase señaló que la condición para que sea necesaria y suficiente es la de rango. Ya no, ya no solo la de orden la que te asegura que los resultados sean óptimos, ¿no? Entonces, señalaba eso de que es necesaria y suficiente. Claro, Incluso nos dijo que lo primero que deberíamos hacer es tachar la ecuación bajo análisis y luego las filas donde hay valores, dejando solo las casillas que están en cero. exacto. Tal cual prácticamente ya resumiste lo que tendríamos que hacer, que es la condición de rango en este caso, y que lo vamos a aplicar no en este caso, y vamos a ver por qué en el primer modelo no lo aplicamos. Pero gracias por tu participación, Angelus. Ya tomé nota de ello. Y pues vamos a ver el primer ejercicio, ¿no? Nos dice identificación de los modelos. Tenemos un modelo donde tenemos una ecuación de demanda y tenemos una ecuación de oferta. Y a partir de allí vamos a identificar utilizando la condición de orden y la condición de rango. Entonces, antes de la condición de, orden, de rango, primero realizamos la condición de orden y lo pondríamos por acá. Condición de orden. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cuáles son los insumos? Como ya habíamos visto, primero es identificar las variables del modelo. Entonces, identificamos las variables del modelo. Identificamos las variables del modelo. Identificando estas variables, vamos a definir cuáles son las endógenas y cuáles son las exógenas. Entonces, las variables endógenas, en este caso, de un modelo de oferta y demanda, son dos. Son la cantidad y también el precio. Perdón por poner esto igual, sería cantidad y precio. ¿Y cuáles son las variables exógenas? En este caso, la única variable endógena que se puede identificar es el 1, ¿sí? Que sería la constante y que debería estar por acá. Y más que eso, no tenemos otra exógena más que identificar. Entonces, identificando estas dos variables, vamos a ver qué es lo que requiere, de qué manera requiere que le esté compuesto el modelo. Primero, vamos a poner por acá que la condición requiere lo siguiente. Requiere saber cuál es el número de endógenas del sistema, que es determinado por G, dos puntos, número de endógenas de todo el sistema. Luego de eso tenemos también G sub J, que ya no corresponde a todo el sistema, sino número de endógenas de cada una de las ecuaciones. Entonces lo pongo también como número de endógenas de la ecuación J en este caso.
Luego también tenemos K, que es el número de exógenas del sistema, pero es K mayúscula. Número de exógenas de todo el sistema. Y finalmente tenemos K sub J, que también sería el número de exógenas de la ecuación J en este caso. Entonces, identificando estos 4 parámetros, podemos decir, podemos aplicar la condición de orden. Entonces, ¿cuál es el criterio? Lo voy a poner por acá. El criterio para la identificación es el siguiente. Tendríamos que tener que el número de exógenas excluidas sea mayor o igual que el número de endógenas que están al lado derecho de la ecuación. Entonces es este de acá. K menos K sub J, acá era K solito, K menos K sub J, tiene que ser mayor o igual a ¿qué? A G sub J menos 1. Esto de acá es la condición de orden. Entonces vamos a aplicarlo. Por acá tengo un cuadro resumen de la condición de orden, que lo voy a pegar por acá, que nos indica, a ver, esta captura, copiar y lo pego por acá. Nos indica todo lo que vamos a identificar a continuación. Si es que tenemos que es mayor, o sea que nuestro K menos KJ, es decir, que nuestras exógenas excluidas es mayor que nuestro G sub J menos 1, tenemos que el modelo está sobreidentificado. Luego, cuando son iguales, tenemos que el modelo está exactamente identificado. Cuando la parte izquierda es menor que la parte derecha, tenemos que el modelo es subidentificado. Es decir, no tenemos exógenos suficientes para poder hallar nuestros parámetros. Y finalmente tenemos este caso que ponemos mayor o igual, que en realidad lo ponemos como no identificado, porque solamente a partir de estos tres es que sacamos conclusiones. No podemos tener uno que sea mayor o igual, o uno que sea menor o igual. Las conclusiones siempre las sacamos de las tres primeras, esto acá lo voy a tachar de momento, pero es a partir de lo cual encontramos el resultado, ¿no? Entonces, acá les pregunto, tal vez, si es que recuerdan, ¿qué método de estimación se realiza para cada uno de estos casos? ¿Alguien que recuerde qué métodos habíamos visto, han visto en clase o hemos visto la semana pasada para cada uno de estos casos? Por ejemplo, para sobreidentificado, si nadie se anima, el método que realizaríamos es el de mínimos cuadrados en 2 etapas. Para el caso de exactamente identificado, podríamos realizar el mínimos cuadrados indirectos, y para el caso de método para el caso cuando está subidentificado, no se puede estimar. ¿Sí? Entonces esto es muy importante porque conclusiones así van a tener que sacar en la PC, así que tengan en cuenta eso, de qué método de estimación realizarían según la identificación de cada una de las ecuaciones. Entonces, ya yendo un poco más al ejercicio, voy a copiar acá un poco del solucionario que tenemos para avanzar un poco más rápido, porque esto ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces vamos a analizar en este caso qué pasa con la demanda. Copio y lo pego por acá. ¿Qué pasa con el caso de la demanda? Tenemos ¿qué cosa? Que la ecuación no se encuentra identificada. La ecuación no está identificada. Y como no está identificada, tenemos una presencia de subidentificación y no será posible obtener una solución a partir de los datos. ¿Sí? Y luego, ¿qué pasa con el caso de la oferta? Que la ecuación también no se encuentra identificada. Otra vez tenemos el caso de subidentificación y que por lo tanto no es posible obtener una solución a partir de los datos. Lo que podríamos hacer para cada uno de los casos es lo siguiente. Ponemos por acá para el caso de para el caso primero de la demanda, ponemos lo siguiente. Demanda, y hacemos una tablita que nos permita realizar de manera mucho más amena la condición de orden. Voy a copiar esto y lo voy a pegar por arriba. Cortar. Y lo pego por acá. Ya. Entonces voy a hacer una división. Y retomo mi color azul ya. Entonces, para el caso de la demanda, vamos a realizar esta tablita que habíamos visto la semana pasada, y que es la misma más o menos que sigue el orden, que sería acá K menos K sub J, y acá G sub J menos 1. Identificando primero cuáles son los valores que vamos a reemplazar. El valor de K sería igual a ¿qué? K es el número total de exógenas que tiene el sistema, que es igual a 1. Luego tendríamos K sub J, o sea, el número de exógenas
que están incluidas dentro de esta ecuación, de la ecuación de la demanda. ¿Y cuál es el número total de exógenas incluidas en la ecuación de la demanda? Solamente se encuentra la constante 1, que sería esta que está por acá. Entonces ponemos como 1 acá. Luego, ¿cuál es el número de endógenas que incluye este sistema? Vamos a marcarlo también. Tenemos por acá Q y tenemos por acá P. Entonces tendríamos dos endógenas en este sistema y lo pongo por acá como G sub J es igual a 2. Resolvemos. K menos K sub J sería 1 menos 1 y acá G sub J menos 1 sería 2 menos 1. Como resultado, ¿qué tenemos? Que 2 menos 1 es igual a 1, 1 menos 1 es igual a 0, y que nuestro signo sería 0 menor o igual que 1, y es justamente lo que tendríamos por acá. Cuando ponemos que analizamos para el caso de la demanda, encontramos que se encuentra subidentificada. Para el siguiente caso, tenemos el caso de la oferta. Mismo procedimiento. Vamos a copiar otra vez la tablita. De esta manera, ponemos por acá nuestro K menos K sub J, ponemos por acá nuestro G sub J menos 1. Entonces, ¿cuál es el valor de K total? Eso no cambia porque ya está definida para todo el modelo, que es 1. ¿Cuál es el K sub J? O sea, ¿cuáles son las exógenas incluidas dentro de la oferta? Vamos a resaltarlo de anaranjado. Y por acá también. ¿Cuál es el total de exógenas que tiene? En este caso sería solamente 1, que es otra vez la constante. Entonces ponemos por acá 1. Y luego, ¿cuántas endógenas tiene incluidas? Sería solamente 2, que es el total de endógenas que tiene el modelo, ¿no? Entonces ponemos por acá 2, desarrollamos otra vez que sería 1 menos 1, y por acá tendríamos un 2 menos 1. Finalmente podemos colocar cuál es el signo que acabamos de hallar. Acá tenemos que es igual a 0 y acá tenemos que es igual a 1. Entonces 1 es mayor que 0. Otra vez nos encontramos en el caso que teníamos por acá, que es el caso de subidentificación, que estoy resaltando ahora mismo y que les voy a marcar. Este caso de subidentificación es el que hemos encontrado acá, es el que hemos encontrado acá, y también que lo describimos un poco por acá. Entonces, una vez que está subidentificado, ya no es necesario realizar la condición de rango. Entonces, el problema termina acá, no se puede estimar de ninguna manera, no es necesario realizar la condición de rango, y además tampoco es necesario realizar la condición de rango en este caso, porque tenemos solamente dos ecuaciones. Pero en el caso de que tuviéramos más de dos ecuaciones, sí es necesario realizar la condición de rango, además de la condición de orden, que es la primera que tenemos que realizar. Entonces pongo por acá no condición de rango, y ahí terminaría con la subidentificación de los modelos, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito más por acá, y justo por acá tenemos lo mismo, ¿no? Para este caso no es necesario realizar el análisis por condición de rango, dado que el modelo no se encuentra identificado. Vamos con el siguiente caso. En este caso, desde ya vamos viendo que la condición de rango probablemente sí vaya a ser aplicada, y además de ser aplicada va a ser un poco compleja por el tamaño que tiene este sistema, que tiene varias ecuaciones, tiene 4 variables endógenas y también tiene unas cuantas variables exógenas que tenemos que identificar. Entonces, el primer paso, lo primero que realizamos siempre, es identificar cuáles son las variables que están presentes en el modelo. Entonces, identificamos las variables del modelo. Y estas variables, las endógenas, serían en este caso, variables endógenas, serían YT, IET, CET y QET, cada una de ellas. Y las variables exógenas finalmente, que son el otro lado, la otra parte, serían las siguientes, que podemos ir identificando, ¿no? Que sería, por ejemplo, acá Y en el periodo anterior, o sea, el primer rezago de Y. También tendríamos por acá la constante, otra variable que sería el consumo, el rezago del consumo. Acá tendríamos el rezago de las utilidades. Por acá tendríamos R, que no tengo muy claro como qué variable está definida. Y P, que me imagino que debe ser el precio. Entonces, estas son las variables exógenas que tenemos en este modelo, y las vamos a colocar por acá. Primero tenemos la constante, tenemos YT-1, tenemos CT-1, también está PET, está QET-1 y RDT. Entonces, ojo con que las exógenas incluyen a los rezagos,
como por ejemplo YT-1, CT-1 y QT-1. ¿Y por qué están incluidas en los rezagos, en las exógenas? ¿Y por qué no está como una endógena? Porque al ser un rezago es un valor que ya se encuentra dado. En algún momento, en un periodo pasado del tiempo, ya fue dado el valor de esta variable. Entonces, en el presente ya no se puede determinar porque ya está determinada. Dicho entonces, se vuelve una variable exógena, ¿sí? Entonces, ojo con eso, cuando tienen que identificar las variables endógenas, exógenas en un sistema y estando en el periodo T, es muy importante identificar cuáles son las que ya han pasado anteriormente y cuáles serían identificadas en este caso como rezagos. Entonces, teniendo en cuenta cuáles son las variables que estamos identificando, podemos realizar, aplicar la condición de orden, ¿no? Que es la que ya teníamos por acá. Lo voy a copiar otra vez para tenerla cerca. Copiar y lo pego por acá. ¿Sí? Y entonces ya no es necesario poner lo que la condición requiere, ya lo hemos visto anteriormente, y acá tenemos cuál es el criterio. Lo voy a marcar acá de color rojo, como el criterio. Ya. ¿Y qué tenemos ahora acá del criterio? Que realizar para cada una de las ecuaciones que tenemos. Es que vamos a realizar una división por acá, y vamos con cada uno. Primero, con el ingreso nacional. ¿Qué tenemos en este caso para el ingreso nacional? Tenemos que nuestro K es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos que nuestro KJ sería igual a, vamos a identificarlo ahora, sería acá 1 y acá sería 2. O sea, solamente tenemos dos exógenas en esta primera ecuación. ¿Sí? Luego de eso, tenemos que identificar nuestro número de endógenas. ¿Cuántas endógenas hay en el ingreso nacional? GJ es igual a 1 y 2. Solamente tenemos dos exógenas y las colocamos por acá. Entonces, una vez identificado esto, realizamos otra vez nuestra tablita de esta manera y ponemos por acá K menos KJ y por acá G mayúscula menos GJ. Entonces, ¿cuánto es K menos KJ? Sería 6 menos 2 y por acá tendríamos el total de endógenas que es 4 menos 2. Como resultado nos da por acá 4 y como resultado por acá nos da 2. Número de exógenas que incluye son 2 exactamente. Entonces acá voy a borrar esto y lo voy a poner un poquito más acá. ¿Qué tenemos? Que 4 es mayor que 2. Entonces como conclusión, si tenemos que 4 es mayor que 2, no, perdón, acá he cometido un error. Acá no es G menos GJ. Disculpen, acá sería, acá era GJ menos 1. ¿Sí? Entonces ojo con eso, es GJ menos 1. Ahora sí sería acá 2 menos 1, que es igual a 1. Al final es lo mismo, el resultado sale igual, pero puede ser que en otro caso no salga lo mismo. Entonces, ojo con eso, no vayan a cometer el mismo error. Y ya tendríamos al final el mismo resultado. Tenemos que 4 es mayor que 1 y según la condición de orden, lo que tenemos en la tablita al lado izquierdo, tenemos que la ecuación se encuentra sobreidentificada. Lo voy a poner por acá. La ecuación se encuentra sobreidentificada. Y después de haber determinado que se encuentra sobreidentificada, podemos comprobar esto realizando la condición de rango. Sí, pero no lo vamos a realizar todavía. Vamos a acabar primero con toda la condición de orden para cada una de las ecuaciones. Tenemos por acá la formación neta de capital. Lo voy a subrayar. Y tenemos por acá que el total de exógenas del sistema es 6. El total de exógenas que incluyen es igual a, por ejemplo, acá hay 1. Acá hay otro. No, solamente hay uno, me parece. ¿Sí? Y el total de endógenas del sistema, en este caso no del sistema, sino de la ecuación, sería igual a 1, 2 y 3. Tenemos 3 endógenos acá. ¿Sí? Hay una participación, creo. Creo que se activó el micro. Está bien, entonces realizamos la misma tablita. Y ponemos acá K menos KJ, que es el número de exógenas incluidas, son las exógenas excluidas. Y luego ponemos por el otro lado las endógenas que han sido incluidas, ¿no? GJ menos 1, al lado derecho del signo igual. Entonces K menos KJ sería igual a 6 menos 1, que nos da igual a 5, y GJ menos 1 sería 3 menos 1, que nos da igual a 2. Entonces otra vez hemos concluido con la condición de orden para esto,
tenemos que 5 es mayor que 2 y por lo tanto se encuentra sobreidentificado. Sobreidentificado. Ya. Vamos con el siguiente caso, que sería el caso del consumo. Así como estoy realizando ahora, de la misma manera va a venir en la PC, igualito, igualito. Entonces creo que está bueno el ejercicio para que puedan practicar. K es igual a 6. KJ, ¿cuál es el número de exógenas que están, en este caso, en esta ecuación de consumo? Está por acá la constante, está también el consumo en el periodo anterior y está el precio. O sea, tenemos 3 exógenas acá. ¿Y cuáles son el número de endógenas incluidas? Tendríamos consumo, tendríamos el ingreso y nada más. Solamente esos dos, pongo por acá igual a 2 y vamos con la tablita para hacer la identificación. Acá tendríamos K menos KJ, número de exógenas excluidas, y luego las endógenas incluidas al otro lado del signo igual. Entonces K menos KJ termina siendo ya de frente, le voy a poner 3, y GJ menos 1 termina siendo igual a 1. Entonces tenemos que 3 es mayor que 1. Otra vez nos encontramos en un caso de sobreidentificación. Sobreidentificado. Y vamos con el último, ¿no? Que sería el caso de las utilidades. Ya lo voy a hacer un poco más directo. Pongo en este caso que K es igual a 6. Tengo que mi KJ, número de exógenas, es igual a 1, 2 y 3. Luego tengo que el número de endógenas sería igual a solamente 1. ¿Sí? Entonces otra vez vamos con la tablita. Acá pongo K menos KJ, número de exógenas excluidas, y luego las endógenas incluidas al lado derecho del signo igual. Que sería acá 3 y acá sería 0. Otra vez, como todos los anteriores, cada una de estas 4 ecuaciones se encuentran sobreidentificadas. Ya, entonces hemos terminado con la condición de orden. Antes de pasar a la siguiente condición, que sería la de rango, ¿hay alguna consulta? ¿Algún comentario o consulta de lo que acabamos de ver entre el ejercicio A y B? Ya. Si no hay consultas, entonces vamos ya a realizar la condición de rango. Igual lo mismo que hemos hecho por acá, lo tenemos por acá en el solucionario. Solamente que acá ya está hecho de manera directa, ¿no? Y lo voy a copiar. Y lo voy a pegar por si quieren ya después revisarlo, que como les digo es lo mismo. Lo voy a poner por acá a un lado. ¿Qué es lo que tenemos por acá? Por ejemplo, nos dice que cada uno de estos se encuentra sobreidentificado. Acá nos dice que está sobreidentificado, sobreidentificado y sobreidentificado. Y además, ¿qué más nos dice? Que no se puede estimar por MSI, pero sí mediante MC2C. Y lo mismo para cada uno de los casos. No MSI, pero MC2C. No MSI, pero sí MC2C. Y no MSI, pero sí MC2C. Y era lo mismo que les ponía por acá también. Que sobreidentificado es MC2C, identificado MSI y su identificado no se estima. Entonces vamos con lo siguiente, que sería aplicar la condición de rango. Voy a poner por acá. Condición de rango. Ya. Entonces, para la condición de rango, lo primero que tenemos que hacer como el primer paso es reexpresar el modelo estructural en su forma matricial. ¿Sí? Voy a copiar el modelo que teníamos por acá, que era este de acá. Y lo vamos a pasar a la forma matricial que ya vimos en la P pasada, pero solamente nos vamos a quedar en esa forma. Entonces, tenemos esto. Y pongo por acá que lo reexpresamos. Reexpresamos en su forma matricial. De la siguiente manera. Lo que tenemos que hacer en este caso es pasar todas las endógenas al lado izquierdo y al lado derecho nos quedamos con todas las exógenas. Entonces vamos a ello, ¿no? Identificamos las endógenas. Acá tenemos a Y, a I, a C y a Q. Y por acá tenemos también esta endógena, por acá también. Acá hay otra endógena y ya están identificadas todas, me parece. Entonces ponemos lo siguiente, que sería acá Y de T
menos beta 2 y t es igual a beta sub 0 más beta 1 multiplicado por el rezago del ingreso nacional con el término de perturbación. Luego tenemos el ingreso nacional, al cual le tenemos que restar, tenemos la información neta de capital, a la cual le restamos el ingreso nacional, 4 por YT, y también le restamos las utilidades, menos beta 5 por QT, y es igual a todo lo que queda, ¿no? Que sería beta 3 por la constante, sumado con la perturbación de la segunda ecuación. Entonces esto de acá lo voy a poner un poco más allá para que esté al mismo nivel que el signo igual. A ver. Y ya estaría. El siguiente sería CET menos B7 por YT. O sea, la diferencia entre el consumo y el ingreso nacional. Ponemos por acá el consumo menos el ingreso nacional, que es B7 YT. Y esto de acá es igual a la constante más beta 8 por el rezago del consumo, más beta 9 por el precio, más la tercera perturbación que teníamos. Continuamos con el último, que tendríamos por acá QT, y acá nada más que QT, entonces lo ponemos por acá. QT es igual a beta, beta 10 en este caso debería de ser, más, sí, parece que se han subido, más beta 11 por QT menos 1, más beta 12 por RT, más U4T. Entonces, una vez que todavía no hemos reexpresado en su forma matricial, hemos reordenado, ya podríamos reexpresar en la forma matricial. Y tendríamos lo siguiente. IT, por acá tenemos IT, CT y QT, cada una de las variables endógenas del modelo. Y esto de acá multiplicado todo por los coeficientes que tenemos allí, ¿no? Al YT, por ejemplo, que le multiplica el 1, al YT que le multiplica el menos beta 2, y no le multiplica nada más en la primera ecuación. Entonces ponemos acá 0 y acá 0. Luego vamos a la segunda ecuación. Tenemos que al y de t le multiplica menos beta 4. Tenemos que al i de t le multiplica el 1. Tenemos que al c de t no le multiplica nada, no aparece en la segunda ecuación, entonces le ponemos al 0. En el último, al q de t le multiplica el beta 5, el menos beta 5. Y lo ponemos por allí. En el siguiente, en la tercera ecuación, tenemos que aparece y de t, otra vez aparece el ingreso, multiplicado por menos beta 7. ¿Qué más aparece? A ver, aparece la formación neta de capital, no aparece, entonces colocamos 0. El consumo sí aparece, multiplicado por 1. Y las utilidades tampoco aparecen, entonces también le colocamos otro 0. En el último caso, en la última, solamente tenemos que aparecen las utilidades. Entonces acá iría 0, 0, 0, y acá le ponemos el 1, que corresponde a las utilidades. Entonces esto de acá es igual a la parte en la que se encuentran las exógenas. Por acá ponemos esas exógenas que ya habíamos identificado y que eran primero la constante, el rezago del ingreso nacional, el rezago del consumo, también teníamos nuestro precio, tendríamos nuestras utilidades, el rezago de las utilidades, imagino que un rate, lo ponemos por acá. Y esto de acá se encuentra multiplicado también por todos estos coeficientes que vamos a colocar a continuación. En la primera ecuación, ¿qué multiplica el número 1? El beta 0. ¿Qué multiplica el YT menos 1? El beta 1. ¿Qué multiplica a algo más? No, solamente estos dos aparecen. Entonces, lo demás lo llenamos con ceros. Y como son 6, tenemos que poner 4 ceros. En la siguiente, en la segunda ecuación, tenemos que aparece beta 3, que tendríamos por acá. Y nada más, es lo único que aparece. Todo lo demás lo llenamos con ceros. En la siguiente tenemos que aparece otra vez beta 6 por acá, que aparece el rezago. En este caso, en tercera posición sería el rezago. Acá pondríamos el beta 8. Y también tenemos nuestro precio que pondríamos por acá beta 9. Y no aparece nada más. Finalmente, en la última ecuación tenemos que aparece otra vez, como en todas, la constante. No tenemos que aparece el rezago del ingreso. Tampoco que aparece el rezago del consumo. Aparece el precio, tampoco aparece el precio. Lo que sí aparece finalmente sería nuestro beta 11 y nuestro beta 12, que son el rezago de las utilidades y nuestro rate, ¿no? Beta 11 y beta 12. Ordenamos todo esto, lo agrupamos y le sumamos a lo último que faltaría, que serían
las perturbaciones. U1T, U2T, por acá le voy a poner por abajo U3T. No, por acá tengo más espacio incluso. A ver, U2T, U3T y U4T. ¿Sí? Entonces este es el desarrollo que acabamos de realizar. Creo que esto lo podría poner por acá arriba. ¿Sí? Y esto de acá pues lo pongo por acá abajo. Entonces esto es lo que hemos realizado, hemos expresado el modelo ahora sí en forma matricial, y de aquí tenemos que identificar unos cuantos parámetros que van a ser importantes para nosotros. ¿Cuáles son? Los siguientes. A ver. El primero que tenemos que identificar sería este parámetro que corresponde ¿a qué? A todo lo que tenemos por acá. Todo esto de acá corresponde a este parámetro, este primer parámetro, y para no estar copiando todo, lo voy a copiar y lo voy a pegar de frente. Copio y lo pego por acá. Y ya. Y luego, ¿cuál es el segundo parámetro de interés que también tenemos que identificar? Esto lo voy a subir un poco más para que no estorbe. Ya. El siguiente que tenemos que identificar sería nuestro beta, los parámetros correspondientes a las exógenas. ¿Cuáles son? Todos los que están por acá. Entonces, sin intenciones de mecanizarlos, lo que tendríamos entonces identificados serían los parámetros de ¿qué? De las endógenas y los parámetros de las exógenas. Esos dos son los primeros que vamos a identificar para poder realizar la condición de rango. Entonces copio esto de acá y lo pego por acá. Entonces divido, borro esto de acá y ya tendríamos por acá estos dos parámetros identificados. Entonces formamos una nueva expresión a partir de estos. Y esta nueva expresión sería de la siguiente manera. Tenemos la división de estos dos parámetros, que en realidad no es la división, sino es el agrupamiento dentro de una matriz. Agrupamos dentro de una matriz, que es una matriz particionada, y tenemos lo siguiente. Lo voy a poner un poco más abajo. Primero tenemos toda esta parte de acá arriba, que corresponde a los parámetros de la endógena o de las endógenas. Y luego en la parte de abajo, voy a poner acá puntitos, tenemos lo siguiente. Todos estos parámetros de acá que corresponden a los parámetros de las exógenas. Entonces lo copio y lo pego por acá. Entonces esta es la nueva gran matriz que acabamos de hallar, que era justo lo que nos comentaba Angelus al comienzo, que era la matriz que íbamos a hallar para determinar la condición de rango, y a partir de esta vamos a realizar una serie de procedimientos. Entonces, el criterio de la condición de rango establece un procedimiento. Vamos a copiar y pegar cuál es este procedimiento para tenerlo presente. Entonces, esto ya lo pasamos, todo esto acá es lo que acabamos de hallar, y vamos a copiar todo este procedimiento. Esto de acá le tomo una captura y lo voy a pegar por acá. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que establece la condición de rango? Vamos a ver. El primero dice que es tachar la columna que estoy identificando. Entonces, de esta columna, por ejemplo, si quiero identificar la primera ecuación, me obligaría a tachar toda esta columna. Luego, tachar la fila de esta columna con valores diferentes de 0. O sea, todos los de acá, de esta columna, que tengan valores diferentes de 0, que serían el 1, el menos beta, y el beta 0 y el beta 1. ¿Sí? Y luego analizar el rango de la matriz del resultado de acuerdo al siguiente criterio. ¿Qué es lo que tenemos en este criterio que es muy importante? Tenemos que la condición de rango es como una continuación tal vez o un complemento de la condición de orden, según lo que vemos por acá. En primer lugar, tenemos la condición de orden y en segundo lugar tenemos la condición de rango, que una vez más les repito es aplicada principalmente cuando tenemos un sistema de más de ecuaciones. Entonces, si en la condición de orden tenemos lo siguiente, podemos decir que se encuentra sobreidentificado. Y si en la condición de rango tenemos que el rango de esta nueva matriz que hemos formado o de esta aproximación es igual a GJ-1, efectivamente tenemos que se cumple, verificamos la condición de orden y decimos que sí, sí se encuentra sobreidentificado. Luego, ¿qué más teníamos en la condición de orden? Exactamente identificado. Exactamente identificado. ¿Qué pasa cuando está exactamente identificado? Vamos a la condición de rango y también vemos que se cumple lo mismo, que el rango de la nueva matriz es igual a GJ-1. Entonces otra vez decimos, sí, está exactamente identificado. O sea, lo que hace es verificar lo que hemos obtenido en la condición de orden. Y finalmente,
teníamos el caso en la condición de orden cuando se encontraba subidentificado, que es este de acá. ¿Y qué pasa cuando se encuentra subidentificado en la condición de orden? Ya no se necesita realizar la condición de rango. Entonces, si encuentran que está subidentificado, no vayan a estar haciendo la condición de rango, que pues sería innecesario. No tiene sentido hacerlo. Entonces, encontramos que está subidentificado, basta con la condición de orden. Y pues este caso que le dije que, bueno, lo echamos, ¿no? Que es una generalización de lo que ya tenemos por ahí entre el primer y el segundo caso de la condición de orden. Entonces, teniendo en cuenta lo que acabo de exponer, vamos a realizar la condición de rango para cada una de las ecuaciones. Primero para el ingreso nacional. Pongo por acá para el ingreso nacional. Ingreso nacional. Entonces, para no estar repitiendo como 10 veces esto, lo voy a copiar y lo voy a estar pegando. Y lo copio por acá. Y lo pego por acá. Entonces tenemos por acá el ingreso nacional. ¿Cuál era el primer paso? Tachar la columna que estoy identificando. El ingreso nacional corresponde a la primera. Esta de acá es el ingreso nacional. La segunda era, a ver si no me equivoco, es la formación neta de capital. Formación neta de capital. La tercera era el consumo. Y la última eran las utilidades. Entonces, como estoy identificando el ingreso nacional, tacho el ingreso nacional. A ver, un momento que se está haciendo mi punta. Ya está. Tacho el ingreso nacional. Fuera. Y después de tachar el ingreso nacional, ¿qué me hice? Acá, tachar la fila de esta columna con valores diferentes de cero. ¿Cuáles son los valores diferentes de cero? Este de acá, este de acá, este de acá y este de acá. Recuerden que son de estos valores, el 1, el beta 2, el beta 0 y el beta 1. Entonces, de lo que tengo por acá, ¿cuál es el resultado? O sea, ¿con qué me estoy quedando a partir de acá? Vamos a ver cuál es la nueva matriz que se ha formado, y de esa nueva matriz que se ha formado, vamos a determinar cuál es su rango. Entonces sería el rango, que por acá tenemos 0, 1, 0, menos beta 5, 0, 1, 0 beta 8 por acá, 0, 0 por acá el beta 9, 0, 0, 0, y por acá los últimos dos parámetros que son beta 11 y beta 12. Entonces estamos identificando el rango de todo lo que está por acá. Voy a separar un poco. Ya. Entonces, ¿cuál sería el rango? ¿Alguien me dice cuál es el rango de acá? ¿Cuánto creen que es el rango según lo que ven por el número de filas y columnas? Ya. Entonces, si nadie se anima, bueno, el rango en este caso sería igual a 3. ¿Por qué? Porque el rango es igual al menor número de filas o columnas, en este caso que no tenemos una matriz cuadrada. Y claro, depende de la independencia lineal también, pero casi siempre son linealmente independientes. Casi siempre en estos casos son linealmente independientes. Entonces, principalmente nos vamos a guiar por el menor número de filas o columnas presentes dentro de nuestra matriz. ¿Y cuál es ese menor número? Por ejemplo, el número de filas son 6, pero el número de columnas son 3. Entonces, ¿cuál es el menor? Sería 3, y el rango sería igual a 3. ¿Y qué nos decía? Que el rango tiene que ser igual a ¿qué? A GJ menos 1. ¿Y qué era GJ? Era el número total de endógenas, ¿no? En este caso, y si se cumple, efectivamente, que sería GJ menos 1, que sería igual a 3. Si no me equivoco, acá debería ser G. A ver, voy a verificarlo. 1, 2. Sí, ahí debería de ser G, si es que no me equivoco. A ver, ¿ustedes tienen sus apuntes? ¿Era GJ o era G en esa parte del rango? Era G, ¿verdad? A ver, lo voy a revisar el toque. Sí, Econometría. era, Era G, ¿verdad? sí. Ya, gracias, sí, eso está mal entonces. Acá debería de ser G. Y esto acá lo voy a borrar. Y ya, acá era G, acá era G y acá es G. Entonces, si restamos G menos 1, el número total de endógenas que tenía nuestro sistema era igual a 4. Y los habíamos identificado por acá mucho más arriba, que eran 4. Entonces, 4 menos 1
termina siendo igual a 3 y efectivamente se cumple y vemos que sí se encuentra sobreidentificado. Entonces lo mismo se hace para los siguientes casos. Creo que yo puedo hacer el caso de un caso más, voy a hacer el caso de la formación neta de capital y el resto de casos ya se los dejo para ustedes. Entonces para la formación neta de capital, formación neta de capital, tenemos lo siguiente. Tenemos lo mismo, lo voy a copiar y lo voy a pegar, que sería esta de acá, y que sería la segunda ecuación. Entonces, tachamos la segunda columna, y luego de tachar la segunda columna, tachamos todos estos valores que son diferentes de cero. Esto de acá, se tacha esto de acá, y se tacha esto de acá. Entonces, como resultado final, que obtenemos? Tenemos que el rango de esta siguiente matriz, que acá sería un 0, 1 y un 0, por acá es un beta 1, 0 y 0, y acá van 4 ceros, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Por acá tenemos un 0, un beta 8, beta 9, 0, y a ver qué es lo que no he cuadrado bien. Ah, ya, que esto no va acá, esto va acá. Y acá tenemos un 0, y finalmente por acá tendríamos 0, 0, 2 ceros, beta 11 y beta 12. Entonces, viendo que hay independencia lineal, lo único que nos guiaría a obtener el rango sería el menor número de filas o de columnas, que es igual a 3, lo cual es igual a g menos 1 también, y que termina siendo igual a 3. Y otra vez verificamos que se encuentra sobreidentificada. Sobreidentificado. Y está verificado, y lo mismo para este caso. Y en general pasa para todos los casos. Lo vemos por acá, ¿dónde está? Acá vemos que se cumple que es igual a 3. Acá vemos que se cumple que es igual a 3. Acá también tenemos acá el 3. Y acá también se cumple lo mismo. Entonces, para cada uno de estos casos, se tiene que el rango de la matriz es 3 y se verifica que cada ecuación se encuentra sobreidentificada. ¿Sí? Entonces, esta sería la primera parte de ecuaciones simultáneas, que sí o sí les va a venir en la práctica calificada. Condición de orden, condición de rango, de ley, métodos de estimación a partir de la identificación, transformar el modelo de la forma estructural a la forma reducida, y a partir de ahí identificar los parámetros, y es básicamente lo que han hecho, ¿no? Solamente que con otro modelo. Entonces, practiquen bastante esto hasta que lo tengan dominado, y en el examen seguro les va a ir, lo van a hacer bastante rápido. ¿Sí? Entonces, ya hemos terminado. ¿Hay alguna duda sobre la parte de ecuaciones simultáneas antes de pasar a modelos con variables dependientes binarias? ¿Okay? Si no hay dudas, entonces vamos con lo siguiente. Entonces, acá es donde quiero que participen bastante, porque estas preguntas han sido diseñadas para que obtengan ese punto extra para su práctica calificada, ¿no? Entonces vamos a ver cada uno de estos, vamos a ir avanzando. Creo que incluso podremos ir viendo de acá mismo del solucionario, y antes de llegar a la parte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos por ahí? Nos dice, enuncie 4 ejemplos de variables dicotómicas, que es justo lo que estamos trabajando en los modelos con variables dependientes binarias. O sea, tenemos un y es igual a un beta 0 más un beta 1 por un x1, supongamos, más nuestra perturbación. Pero este y ya no es, por ejemplo, una típica variable. Ahora te doy el paso, Oliver. Termino de explicar esto y te doy el paso. Por ejemplo, no es la típica variable que es como ingreso. El ingreso, porque es determinado por el sexo, por el nivel de educación, por la zona donde vive. Entonces, el ingreso es una variable que es continua. ¿Por qué? Porque puede ser un ingreso de 100, un ingreso de 100.5, un ingreso de 900, de 1000, 2000, 3000. Entonces, eso de ahí lo vuelve una variable continua. En este caso ya no tenemos variables continuas, sino tenemos variables que son dicotómicas, que toman valores 1 o que toman valores 0. Entonces, ¿cuáles son este tipo de variables? Justo es los ejemplos que ustedes me van a dar, que creo que Eusebio quería dar su ejemplo, ¿verdad? Sí, sí, Mauricio. ¿Digo digo cuatro ejemplos o digo solo uno? A ver, el Yaer, ¿verdad? ¿O Eusebio? El Yaer. El Yaer, ya.
Angelus, creo que tú también quieres dar, si no, dos, dos pueden ser. Ya. Yo diría, por ejemplo, que es muy común el acceso al crédito. Ajá, Eh, claro. pues sí o puede ser no, ¿no? Mediante alguna serie de otras variables exógenas, como Ujú, puede ser historial crediticio, nivel de ingresos, etcétera, perfecto. pueden dar variable endógena como acceso al crédito y también la desnutrición, ¿no? Una serie de variables exógenas tales como, no sé, el número de hermanos que tienes en casa, qué número de orden eres, Ujú. o u otras variables exógenas que puedan indicar si estás o no en un estado de desnutrición. Sí, muy bien, perfecto, perfecto. Tus dos ejemplos están muy bien y las variables que las explican también muy adecuadas. Tú, Angelus, ¿qué ejemplos tienes en mente? Bueno, una variable dicotómica común es la de género, en la que el masculino se refiere al 0 y el femenino al 1. Ujú, Y otro, si es que se quiere realizar un estudio sobre si se ha contagiado o no de COVID, entonces tendrías dos opciones, que el contagiado y el no. Entonces, ujú. podríamos poner 0 y 1 también. Claro, sí, también puede ser eso de ahí, lo que comentas. Y justo ahí también quería tener hacer un poco de énfasis. Gracias por tu participación, Angelus y el Yader a los dos. Eh, Estas variables dependientes hay que tener bastante ojo con cuáles son, porque cuando veía qué ejemplos proponer, se me ocurrían algunos, pero iba descartando. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta cuáles son las variables exógenas que van a explicar esta variable. Por ejemplo, ¿tiene COVID o no tiene COVID? ¿Qué es lo que puede explicar que tenga COVID o que no tenga COVID? Entonces, hay ciertas variables que pueden explicar eso. Por ejemplo, el sector donde trabaja, dónde vive y muchas más variables, ¿no? Entonces, ojo con eso, están bien los ejemplos y también tener en cuenta cuáles son las variables que van a explicar, en este caso, nuestra variable dicotómica. Entonces, los ejemplos que están por acá están puestos son ser padre o no ser padre, tener beca de estudios o no tener beca de estudios, vivir en zona urbana o no vivir en zona urbana, poseer seguro o no poseer seguro, ser obeso o no ser obeso, y estar satisfecho con su trabajo o no estar satisfecho con su trabajo. Y cada una de estas variables pueden tener sus explicativas, cada una dependiendo del contexto en el que esté. Entonces, esto de acá sí lo voy a resolver, porque es un poco, ya, esto es más matemático, más que participación. Entonces, nos dice que a partir de un ejemplo de variables que son no observables, mostrar que asumiendo una función de densidad y una función acumulativa, para las variables no observables, podemos acotar la función de regresión muestral entre 0 y 1. Entonces, esto también tiene que ver con cuál es el problema que se presenta con las variables dicotómicas. ¿Qué pasa cuando regresionamos una variable dicotómica por el método tradicional de OLS? Entonces, existe un problema. ¿Cuál es el problema? Que tal vez hay unas probabilidades que se calculan que salen de los límites de 0 y 1. Vamos a tener probabilidades que son mayores a 1 y vamos a tener probabilidades que son mayores a 0, lo cual no tiene sentido. Pero es algo que termina resultando a partir de estimar mal este modelo. Entonces, siempre que tengamos este tipo de variables que son dicotómicas, que son binarias, llamadas de esa manera, tenemos que regresionar por unos métodos especiales que son los métodos de Logit y los métodos de Probit, porque son particulares estas variables. Yo la primera vez que lo vi me cuestionaba y no me entraba muy bien, pero ese es el resumen básico. Tenemos variables dicotómicas que no pueden ser estimadas de la manera tradicional en la que vimos en econometría 1, sino que tienen que ser estimadas por el Logit y Probit, porque tienen unas características que si se estima de manera normal, dan resultados que no tienen sentido, pero estimando por Logit y Probit, lo cual implica una estimación por máxima verosimilitud, se van a obtener resultados que sí que sí tienen lógica y que además nos lleva a hacer la interpretación de qué, de los efectos marginales que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, a partir del ejemplo de variables no observables, mostrar que asumiendo una función de densidad y una función acumulativa para las variables no observables, podemos acotar la función de regresión. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, voy a copiar lo que está acá en el solucionario y vamos a ir desprendiéndolo poco a poco y comprendiendo todo lo que está acá. Como es bastante texto, creo que lo mejor sería copiarlo. Entonces esto lo pego por acá, incluso por acá abajo mejor.
No, acá está bien. Ya, me dice. Partimos del siguiente ejemplo. Hay un ejemplo acá que para que una persona que trabaje, el salario que es ofrecido a esta persona debe de ser mayor a su salario de reserva. Este salario de reserva no es observado. ¿Por qué no es observado? Porque no tenemos ese valor del salario de reserva en una encuesta. Cada uno de nosotros tiene un salario de reserva, a partir del cual decidimos trabajar o no. Tal vez nos ofrecen un trabajo que es de 40 horas, de 30 horas a la semana, pero que nos quieren pagar y que nos quieren pagar 200 soles. Pero nuestro salario de reserva, supongamos que es 450. Entonces, cada uno tiene su salario de reserva, cada uno sabe a partir de qué monto va a aceptar ese trabajo, a partir de qué salario va a aceptar ese trabajo. Entonces, es algo que no es observable y lo tenemos por ahí, ¿no? Entonces, este salario de reserva se encuentra asociado, ¿qué? ¿Qué dice acá? Al trade-off de aceptar este trabajo. Cabe mencionar que WR no es observable. Entonces, espero que haya quedado claro por qué no es observable. Cada uno lo tiene, no lo registra. Lo que sí registra cada uno es su salario, ¿no? Está registrado el dato del salario, pero no de cuánto cada uno está dispuesto a recibir para trabajar. Entonces, ¿qué nos dice acá? Tenemos una variable y1 que toma el valor de 1 si es que la persona ahí acepta el trabajo y toma el valor de 0 si es que la persona no acepta el trabajo. ¿Sí? Entonces, tenemos en cuenta eso y acepta el trabajo, toma el valor de y no acepta el trabajo, toma el valor de 0. Entonces ya tenemos acá un ejemplo más de una variable binaria, una variable dicotómica. Entonces dice, la persona acepta el trabajo si el salario ofrecido es mayor al salario de reserva, justo lo que les comentaba. Entonces por acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos y1 asterisco, a ver, voy a borrar esto. Y1 asterisco es igual a PWI menos PWRI. Entonces esto es como que la igualdad entre lo que mencionaba. Este y es una forma mediante la cual tratamos de aproximarnos a esta variable y. ¿Por qué? Porque lo que teníamos era que nuestro salario de reserva no era observado. Entonces, esto de acá, a ver cuál sería el salario de reserva. Esto de acá. Este es nuestro salario de reserva, que no es observado. Este de acá es el salario que recibimos. Y este de acá es como que la disposición que tenemos finalmente si trabajamos o no trabajamos. Entonces, esto de acá puede tomar esos valores que sean mayor a 0 o menor a 0. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la diferencia de esto. Por ejemplo, puede ser que nuestro salario de reserva sea mayor que el salario y entonces tendríamos un valor que sería menor o igual que 0 o menor que 0. O puede ser el caso en que nuestro salario sea mayor que el salario de reserva. ¿Qué pasa si el salario es mayor que el salario de reserva? Pues efectivamente esto es un valor positivo y vamos a querer aceptar ese trabajo. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a también definir lo siguiente, que es un set de variables X, que está delimitado por, en este caso, por la experiencia laboral, por la educación, que pueden ser muchas variables más, que puede ser el sexo, que puede ser la zona en la que vive, que un montón, una infinidad de variables sociodemográficas, por ejemplo, que determinan, en este caso, la aceptación del trabajo o que nuestro salario sea mayor que el salario de reserva o incluso cuál es el salario de reserva que cada uno de nosotros tenemos. En este caso estamos ya extendiéndolo un poco más, pero es lo que tenemos de momento. Entonces lo que presentamos es esta variable, es una variable latente que no es observada, que sería nuestro y asterisco, que es igual a x y por b más u. Y este x está determinado por lo que comentaba acá, por estas variables, donde nuestro y va a ser igual a 1 si tenemos a ver, que este y es mayor a 0 y es 0 si tenemos que nuestro y es menor o igual que 0. ¿Y cuándo era mayor que 0? Cuando nuestro salario era mayor que el salario de reserva. ¿Y cuándo era menor o igual que 0? Cuando nuestro salario era menor que el salario de reserva. ¿Sí? Entonces, a partir del planteamiento de este ejemplo, que sería la conceptualización, podemos ir ya un poco a la parte que es más matemática y podemos realizar lo siguiente. Vamos a esto y vamos a ir explicando detalladamente con gráficos también para entender cómo es que se pasa de uno a otro. Todo acá lo copio y lo pego por acá. Ya.
tendríamos que nos vamos para acá. Entonces tengo, por lo que, asumiendo que UI es una variable aleatoria con función de densidad simétrica, como se ve allí, con media 0 y una función de distribución f, tenemos lo siguiente. Lo primero, la primera línea, la probabilidad de y igual a 1 dado xy. ¿Y qué era y es igual a 1? Lo tenemos por acá, que la persona acepte el trabajo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la persona acepte el trabajo dado un set de características, pongamos, sociodemográficas? Esto es igual a la probabilidad de que la variable latente sea mayor o igual que 0. Y era justo lo que veíamos por acá, ¿no? Que si y es igual a 1, tenemos lo siguiente, que nuestra variable latente es mayor que 0. Entonces lo hemos trasladado por este lado, por acá. Continuamos con la misma probabilidad de participar en el programa, o en este caso, perdón, programa no, aceptar el trabajo, y lo voy a poner por acá. Probabilidad de aceptar el trabajo. Aceptar el trabajo. Dado un set de características, ¿no? Entonces, este y asterisco lo habíamos definido también por acá. Estaba definido por esto de acá, que es xy por b más u, que es un modelo de regresión. Entonces lo ponemos, ¿no? Lo reemplazamos en este caso y lo ponemos como mayor o igual a 0. Todo continúa. Lo que hacemos es este xb lo pasamos al otro lado y a partir de acá ya viene un poco la parte estadística. Entonces, ¿cómo pasamos, por ejemplo, de lo que tenemos por acá a todo lo que tenemos por acá abajo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para pasar acá abajo? Pues vamos a ver un poco lo que tenemos por acá en la estadística. Ojo con lo que teníamos, creo que sería conveniente, no, voy a copiar todos estos gráficos para acá abajo para que quede un poco más claro. Entonces esto lo copio por acá y lo voy a pegar un poquito más acá abajo. Ya. Ya, entonces, ¿qué teníamos acá? Teníamos que la probabilidad de UI mayor a menos xy por b dado xy. Entonces, ¿cómo es que observamos eso? Lo que estoy subrayando ahora de color celeste es lo mismo que tenemos por acá. Es esto de acá. Entonces, de allí pasamos a lo que voy a marcar de color rosadito. A esto de acá. Que es finalmente lo mismo que tenemos, perdón, es lo mismo que tenemos por acá. Entonces, ¿de qué manera lo hacemos? Tenemos una función de densidad en este caso y tenemos un punto por acá que es menos xy por beta. Entonces, ¿a qué corresponde toda esta área pintada de la función de densidad? A la probabilidad de que UI sea mayor que menos xy beta. ¿Sí? Y entonces todo esto de acá va a terminar siendo igual a lo mismo que tenemos por acá, asumiendo que el valor de todo esto, y recordando que el valor de todo esto termina siendo 1, sabiendo que acá está el menos x y beta, y sabiendo que acá se encuentra la probabilidad de UI menor que diga a menos x y beta, esto de acá que queda va a ser igual a 1 menos toda esta probabilidad de acá de color negro. Y por lo tanto, todo lo que tenemos por acá de celeste termina siendo igual a lo que está de color rosado, y es el paso que hacemos de acá, del color celeste al color rosado. Y ahora vamos a hacer un nuevo paso en el cual pasamos de la función de densidad a una función acumulada, a una función de distribución acumulada por acá. Entonces vamos a ver otra vez nuestros gráficos. Tenemos nuestra figura número 2 y tenemos nuestra figura número 3. Voy a copiar y lo voy a pegar. Ya, lo copio y lo pego por acá. Entonces, lo voy a checar un poco y ya. ¿Qué es lo que tenemos en este caso en nuestra figura número 2? Tenemos también, lo que tenemos es una función de distribución acumulada, ya no solo la función de densidad. ¿Y qué es lo que teníamos? Por acá tenemos un punto, tenemos el menos xy por beta. Entonces, según la función de distribución acumulada, toda esta parte de acá, manchadita de acá de rojo, corresponde a la función de distribución acumulada de menos x y beta. Y así sucesivamente, si ponemos acá un a, por ejemplo, sería la función de distribución acumulada de a. Ojo con eso. Lo que hacemos en la figura 3 es agrupar ambos. Agrupamos la función de distribución acumulada, agrupamos la función de densidad y lo ponemos sobre un mismo gráfico, y además teniendo en cuenta que tenemos una función que es simétrica. Entonces, teniendo en cuenta ello, sabemos que todo esto de acá termina siendo igual a 1. Todo el área de acá va a terminar siendo igual a 1. Colocamos acá nuestros puntos, el menos x y beta, y por acá el x y beta,
Y ya vamos a comenzar a caracterizar cada uno de estos lados. Acá, en el primer lado, que es todo esto de acá, sería la diferencia de 1, que sería el total, menos la parte de la función de distribución de acá, que sería menos f por menos x y beta. Entonces, ¿qué era lo que teníamos por acá? Lo mismo que vamos a ver acá. Esto de acá va a terminar siendo igual que lo que estaba acá de color rosado. ¿Sí? Y lo voy a marcar de rosado. Entonces, estas son nuestras funciones de densidad, nuestra función de distribución acumulada, y nos explica estos gráficos cómo es que pasamos de la parte 1 a la parte 2 y a la parte 3, que esto de acá es lo que finalmente hallamos, y ese 1 menos f de menos x y por beta, como es simétrico, va a terminar siendo igual a f de x y beta. Y entonces ya hemos obtenido lo que nos dice el ejercicio, que nos dice que a partir de un ejemplo mostremos cómo podemos acotar la función de regresión muestral entre 0 y 1. Y como tenemos una función de distribución acumulada, ya la tenemos acotada en este caso entre 0 y 1, y es lo que tenemos acá, que la función se encuentra acotada entre 0 y 1, y por lo tanto esta nueva probabilidad se va a encontrar acotada entre 0 y 1, trabajando en qué? En un ambiente de variables latentes, que es la que proponíamos por acá, nuestras variables latentes. A partir de una variable dicotómica que teníamos en un primer momento, realizamos el cálculo de las probabilidades, teniendo en cuenta esta latente, y obtenemos finalmente, teniendo en cuenta la función de densidad y la función acumulada, que la probabilidad le hemos acotado entre 0 y 1. Entonces, luego de eso, nos dice cómo a partir de B se puede obtener los modelos Logit y Probit y comparar gráficamente ambos modelos. Entonces, para el modelo Logit presentamos una distribución logística, para el modelo Probit presentamos una distribución normal con media 0 y varianza 1, para el Logit con media 0 y la varianza pi al cuadrado entre 3, y para cada uno de estos casos tenemos lo siguiente, ¿no? Que, ¿cuál es nuestra función? La que nos pide en este caso compartir los modelos Logit, tenemos nuestras funciones, las probabilidades, y acá tenemos las funciones acumuladas, que justo era lo que hallamos por acá, ¿no? Que es esta probabilidad, y cambia cada uno dependiendo si es que trabajamos con un Logit o si es que trabajamos con un Probit. Luego tenemos el gráfico de la densidad de cada uno de ellos, tenemos de la normal estándar, que es esta de color negro, y la logística, que es la puntiaguda, la que tiene puntitos, y vemos diferencias, ¿no? Que la normal estándar se encuentra más acotada, que es más alta, que la logística tiene las colas más anchas, y finalmente si vemos la función de distribución acumulada, ¿qué es lo que vemos? En este caso, que se encuentra acotado entre un 0 que está acá abajo y un 1. Entonces va por todo este camino sin escapar. No escapa de este camino. Ni la normal estándar, ni la logística. Y era justo también lo que veíamos, y tal vez ustedes se han preguntado, ¿para qué tenemos un Projit y un Logit? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? En este caso, no hay diferencia muy grande. Depende del marco teórico que vayan a utilizar, depende del contexto del modelo. Es una diferencia más que nada teórica, me imagino un poco práctica. Al final, los coeficientes terminan siendo bastante similares, varían por unos pequeños valores. No sé si en clase les han presentado estos diferencias de valores entre los modelos Logit y Probit, pero son bastante similares. Depende ya del investigador, depende del que esté realizando la parte metodológica, qué modelo desea estimar, o tal vez cómo ajusta el valor de sus resultados. Pero en general, acá se puede ver en la distribución acumulada que son bastante similares. E incluso en la función de densidad también no hay mucha variación, un poco tal vez, pero en general se ven que son bastante similares. Entonces, eso sería esta parte de ejercicio. Es bastante teórico. Ahí tienen el desarrollo también por si lo quieren practicar. Y me imagino que tal vez lo han visto en clase también. No recuerdo si esto se veía en clase, pero es súper importante. Entonces, a partir de ahí ya vamos a la siguiente pregunta, que nos dice, explique las ventajas que ofrecen los modelos Probit y Logit respecto al modelo lineal de probabilidad. Entonces, ¿hay alguna pregunta respecto a lo que acabo de explicar? Y si no hay preguntas, algún voluntario que desee responder esta pregunta, la D, que nos dice, ¿cuáles son las ventajas, que creo que ya lo he expuesto de alguna manera, que ofrece el modelo Probit y Logit respecto al modelo de probabilidad lineal? ¿Quién se anima a participar? Mientras voy a tomar un poquito de agua. Edgar, ¿tú te animas? ¿Me escucha? Sí, te escucho ahora sí. Puede ser que por el hecho de que escapa o sea, el modelo de probabilidad lineal
escapa en los intervalos entre 0 y 1. Y pues la regresión logística, o bueno, logística o Probit, ambos mantienen ese margen entre 0 y 1, ¿no? Eh, Eso es básicamente. Sí, tal cual, es una de las ventajas más importantes que ofrece, que nos permite acotar las probabilidades entre 0 y 1. Gracias, gracias por su participación. Está muy bien lo que acabas de decir. Y vamos a ver ahora, que justo también va a estar acá lo que has dicho, ¿no? Pero primero vamos a ver por qué no siempre un modelo de regresión lineal no es siempre lo más adecuado. Primero, los resultados son difíciles de interpretar. Es decir, no sabemos qué estamos interpretando cuando tenemos una distribución que tiene valor de 1 y 0, o sea, una variable binaria. La interpretación ya no es como la que vieron en econometría 1, sino que es otro tipo de interpretación, el cual depende de los efectos marginales. Entonces acá no se puede interpretar de manera muy lógica los efectos marginales, y al final estos efectos marginales terminan siendo lo mismo que los coeficientes. Entonces no, como dicen, son difíciles de interpretar, no se puede hablar de un cambio continuo. Luego, acá tenemos que la variable dependiente solo admite valores discretos y puede que solo no negativos. Entonces es otro problema. Luego tenemos que la variable dependiente debe entenderse cualitativa y no cuantitativamente. ¿Por qué? Porque una variable binaria nos dice una cualidad. ¿Cuál es la cualidad? Poseer seguro y no poseer seguro, por ejemplo. Y no es una cantidad, porque no te dice cuántos seguros posee, o no te dice, por ejemplo, mm, cuántas veces le ha dado COVID, sino si es que ha tenido o no ha tenido COVID. Entonces ahí también hay otro problema. Luego nos dice que podemos estar interesados en estimar la probabilidad de la ocurrencia de los distintos valores de la variable dependiente y no tanto en el valor esperado o predicho. Y finalmente, justo lo que nos decía ayer, que las probabilidades se encuentran fuera del intervalo 0 y 1. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del Probit y Logit? Que se pueden obtener probabilidades dentro del rango 0 y 1, mientras que en el modelo de probabilidad lineal puede obtenerlas fuera de este, y que en el modelo de probabilidad lineal los efectos marginales son constantes, mientras que en los Probit y Logit el efecto marginal varía según las características de los individuos, lo cual representa mucho mayor realismo. Entonces, nuestros individuos pueden tener diferentes características, como la raza, por ejemplo, donde vive, y este modelo Logit y Probit nos va a ayudar a identificar estas diferencias a través de estas características, lo cual no obtendríamos con el modelo de probabilidad lineal. Entonces, vamos a ver un poco de definiciones. Parece que, no sé si alguien más tal vez se anima a participar, que nos ayude a definir qué son los ratios de ocurrencia de evento o los odds ratio, que seguro que sí los han visto en clase. Entonces, ¿alguien se anima a decirnos qué son los odds ratio, qué es lo que hacen o cómo los interpretamos? Porque lo vamos a ver ahora en el laboratorio también. Si no, bueno, lo explico ahora. ¿Y qué son los odds ratio? Bueno, el odds ratio o el ratio de ocurrencia del evento es la razón entre la probabilidad de que ocurra un evento sobre la probabilidad de que no ocurra. O sea, la probabilidad de que ocurra, que vamos a poner y es igual a 1, o como x es igual a 1, sobre la probabilidad de que no ocurra, como x es igual a 0. ¿Y esto qué es lo que nos indica? Es la ventaja o preferencia de que ocurra la opción 1 sobre la opción 0. Entonces vamos a ir comparando ahí con los subreddits cómo es que es más probable, cómo acá tenemos un valor, un porcentaje o un 0, algo, que nos indica eso, ¿no? Es más probable que ocurra este evento, menos probable, dependiendo si es que ese valor se aproxima a 1 o se aproxima a 0. Por ejemplo, la probabilidad de que ocurra es 1, no, 1 no puede ser, que acá es 0,9, por ejemplo, y la probabilidad de que no ocurra es igual a 0,1. Entonces esto sería 9 entre 10, esto es 1 entre 10, eso finalmente es 1 noveno, si es que lo estoy haciendo bien. Y por ejemplo podría cambiar si es que no fuera así, ¿no? Si es que por ejemplo acá fuera 0,1 y acá 0,9, entonces acá tendríamos lo inverso, ¿no? Que sería acá un 1 entre 10 sobre
9 entre 10, que termina siendo 1 entre 9. Y esto es... No, ¿qué he hecho acá? No, perdón, acá sería 9 entre 10. ¿Es 9 nada más, Mauricio? Sí, ¿no? Sí. Pero, a ver, acá sería 90 entre 10. Claro, acá es 9. Y acá sería un noveno. Ahora sí, gracias. Y pues acá tendremos la diferencia, ¿no? 0.111. Y vemos cómo cuando la probabilidad de que ocurra el evento es mayor, acá tenemos un valor más alto. Y acá cuando la probabilidad de que ocurra el evento principal es menor, tenemos acá un valor más alto, menos que diga un valor más chiquito. Y entonces a partir de ahí ya podemos obtener cierta intuición de cuál es la interpretación que le damos al load ratio. Que cuando tiene un valor más alto, es la probabilidad de que ocurra el evento es mucho más alto. Y cuando tenemos un valor más bajo, lo contrario, ¿no? Entonces, ups, se cerró. A ver, un momentito. Creo que se ha dejado de compartir mi pantalla. A ver, pantalla, comenzar transmisión. Ya está. Qué raro que se ha cerrado. Esto de acá no es. Esto de acá sí es. Ya, entonces, alguien que se anime a explicar la clasificación de los individuos, de qué manera la interpretamos o para qué nos sirve la clasificación de los individuos, que lo vamos a ver ahora en el laboratorio también. Si no lo vamos viendo, ya. Dice que este concepto de la clasificación de los individuos nos hace referencia a cómo se está prediciendo el modelo y cómo finalmente clasifica las observaciones, tomando en cuenta cierto umbral, que es un cierto umbral que es definido por Stata o el programa, el software econométrico que utilicemos, pero que este umbral puede depender y lo podemos modificar dependiendo de las observaciones que tengamos, ¿no? De lo que queremos demostrar. Entonces dice, el resultado predicho de un individuo será 1 si su probabilidad predicha supera la probabilidad de 0.5 o 0 en caso contrario. Luego, el pseudo R cuadrado, ¿alguien se anima a decirme a qué refiere el pseudo R cuadrado? Que seguro que lo han visto, es muy importante también. ¿Nadie? Entonces, a ver. Ujú. Es el que mide la bondad de ajuste. Exacto. Como el R cuadrado, pero ¿cuál es la diferencia en este caso entre el pseudo y el R cuadrado? Claro, el R cuadrado sería el modelo de probabilidad lineal. En este caso, el pseudo R cuadrado lo hace en, en este modelo Logit y Probit que estamos utilizando. Vamos a ver qué es lo que dice, ¿no? En los modelos de elección discreta se utilizan los pseudo R cuadrado. Es un estadístico que mide la bondad de ajuste del modelo de los datos, justo como decías, y compara el modelo, la probabilidad del modelo estimado y un modelo nulo, el cual no incluye ninguna de las variables. Determina si el modelo está siendo explicado adecuadamente por las variables. Si este tiene un valor cercano a 1, implica que el modelo se ajusta perfectamente. ¿Sí? Entonces esto es lo que tenemos, pseudo R cuadrado, muy importantes para interpretar, que lo vamos a ver ahora en el laboratorio. Entonces creo que ya hemos terminado con toda la parte de ejercicios, parte práctica. Ya podemos ir a la parte final del laboratorio. ¿Tienen alguna duda de lo que acabamos de ver antes de pasar? Si no, ya vamos yendo. Ya. Si no hay dudas, entonces vamos con la parte final que sería de... a ver, casi le doy a finalizar reunión. Detener transmisión. Y pueden ir abriendo su stata por mientras. Y descargar el do file como el DTA que se encuentra disponible en Paideia en la semana 3. El DTA se llama ProJoven y el do file PD1. Entonces vamos a ver ahora. Voy a compartir mi pantalla un momento. Esto, y ya. Compartir pantalla. A ver un momentito. Quiero ver si tengo abierto este archivo. Ya. Compartir pantalla y listo, ya estoy compartiendo mi pantalla.
Entonces, en esta nueva pantalla que estamos viendo, vamos a realizar la parte final del laboratorio y tenemos una base de datos que se llama ProJoven. ¿Qué es ProJoven? Si queremos un poco de contexto, era un programa que fue implementado hace muchos años, el cual realizaba como programas de capacitación para jóvenes que estaban en búsqueda de trabajo. Cumplía con ciertas características y a partir de este programa habían dos opciones. O participas en el programa o no participas en el programa. Y justo esa es la variable dependiente que estamos teniendo en cuenta. Participa o no participa en el programa. Entonces este programa, la base de datos, contiene datos de las características de jóvenes entre 15 y 25 años, tomados de manera aleatoria para el Perú. En la base de datos se encuentra información de educación, edad, sexo, condición socioeconómica y condiciones laborales. Las variables que vamos a tener son las siguientes. Tenemos por acá la variable grupo. Es una variable dicotómica que toma el valor de 1 si el individuo participa en el programa y toma el valor de 0 si el individuo no participa en el programa. Tenemos la variable edad, que es edad como tal. Tenemos soltero, que es una dicotómica que toma el valor de 1 si el individuo se encuentra soltero y tomará el valor de 0 si el individuo no es soltero. Sexo, dicotómica que toma el valor de 1 si el individuo es mujer y 0 si es hombre. Ex, que son los años de experiencia laboral, y DESCON, que es la variable dicotómica que tomará el valor de 1 si el individuo quiere trabajar más, o 0 si es que no desea trabajar más. Entonces, a partir de aquí, vamos a mostrar los principales estadísticos de las variables descritas, clasificando por la condición de participante del programa. Entonces, vamos a la Stata, y voy a limpiar la pantalla. Entonces, limpiamos, definimos nuestro directorio con el CD, y leemos la base de datos con el comando use, el nombre de la base de datos, y clear, para limpiar todo lo que estaba anteriormente precargado. Hemos leído la base de datos, podemos entrar acá, y vemos que acá están las variables que hablábamos, y acá están las etiquetas de cada una de ellas. Entonces, ¿qué más tenemos? La letra A. Mostrar los principales estadísticos de las variables descritas, clasificando por la condición de participante del programa. Entonces, vamos a instalar un programa que diga un comando que nos permite ver los estadísticos de una manera un poco más presentable, más amigable, digamos, que es este de acá. SSC install univar. Entonces le damos a ese comando, seleccionamos y presionamos control D, o también podemos presionar acá ejecutar selección. Y acá ya lo he instalado muchas veces, dice que ya está instalado, ya ya existen, o sea, los documentos ya existían, los archivos ya existían, entonces ya está. Y una vez que tenemos esto, podemos ver la descripción de cada una de las variables. Con el comando univar, ponemos las variables al costado y le damos acá control D. Entonces, esto es lo que observamos. No sé si acá puedo hacer zoom. A ver. Visor de datos, resultados, tamaño. Ya. ¿Se ve pequeñito o se ve bien? Me dicen, por favor. Alguien que me diga qué tal se ve, porque no sé si se ve muy pequeño. Se ve un poco pequeñito. Se ve pequeñito, ¿no? Ya, está bien. A ver, ¿qué puedo hacer al respecto? Ya sé. Como se ve pequeño, lo que voy a hacer es capturar cada uno de estos. Entonces, lo primero que hacíamos era correr este comando y obtendríamos este resultado, que es esta tabla, que es la misma que teníamos por acá también. Entonces ya lo tenemos por acá. ¿Y qué es lo que vemos? Algunas características de la variable. No sé si alguien se anima a interpretar lo que tenemos por acá. Si no yo lo interpreto. ¿Qué es lo que tenemos? Por un lado tenemos que la variable grupo, que es una variable dicotómica que toma valores 0 y 1, y ajusta acá mínimo 0 y máximo 1. Entonces, ¿cuál es la media en este caso? Es 0.37. ¿Qué quiere decir que 0.37? Que está más cercana a los valores de acá de 0, ¿no? Y 0 que es que no participa en el programa. Luego tenemos la desviación estándar, que, bueno, para hacer valores de 0 y 1 es un poco alto, me parece. Y tenemos acá la siguiente variable, edad, con una media de 19.73, y es lógico, porque la edad se encontraba entre 15 y 25 años. Entonces tenemos por acá si es soltero,
Entonces tenemos otra vez otra variable dicotómica que toma el mínimo 0 y el máximo toma 1. Entonces, ¿cuál es la media? 0.82, que es lo que nos quiere decir que hay mayor cantidad de solteros que no solteros en esta base de datos. Sexo, ¿qué tenemos en sexo? Mínimo 0 y máximo 1, otra dicotómica. ¿Cuál es la media? En este caso 0.49, o sea, podríamos decir que está medio balanceado entre hombres y mujeres, esta base de datos. Tenemos experiencia. ¿Qué era experiencia por acá? Años de experiencia laboral. ¿Cuál es el mínimo de experiencia? 0. ¿Cuál es el máximo de experiencia? 1. Solamente un año máximo de experiencia laboral. A ver, años de experiencia, wow. Solamente hay un año máximo de experiencia laboral. Y bueno, la media que la mayoría me imagino que no tiene experiencia laboral dentro de este programa, que es un poco raro, ¿no? Porque es entre 15 y 25 años y que solamente tenga un año de experiencia laboral para esta muestra que debe ser un poco grande, un poco raro, pero bueno, acá tenemos la última variable, descontento, que toma el valor de 1 si el individuo quiere trabajar más y 0 si es que no quiere trabajar. Entonces acá está el máximo 1 y el mínimo 0, y acá está la media que es casi el 50%. Entonces esa es la primera parte. Luego vamos con lo siguiente, que nos dice que clasificamos por la condición del participante del programa. Entonces, para clasificar por la condición del participante del programa, lo que vamos a hacer es correr este comando que se llama by_sort, que nos ordena, o sea, ordenar por, que sería ordenar por grupo, y luego hacemos el summarize de las variables. Entonces vamos a ver. Entonces ya está ordenado. Tenemos acá un grupo de control y acá tenemos un grupo de beneficiarios. Entonces, si vamos acá a ver el resultado, tendríamos esto, ¿no? By_sort grupo, summarize, el grupo de control y el grupo de beneficiarios. ¿Y qué tenemos por acá? Que en el grupo de control, por ejemplo, el mínimo de edad es 16, pero en el grupo de beneficiario, el mínimo de edad es 15. ¿Cuál es la diferencia entre control y beneficiario? El beneficiario es el que recibe el programa y el control es el que no recibe el programa. Entonces, ¿qué más diferencias hay? Por ejemplo, la media de soltero, en este caso es más baja para el grupo de control. Tenemos también que en sexo se encuentra más balanceado en el grupo de control que el grupo de beneficiarios. Tenemos que la experiencia es mayor en el grupo de control que el de beneficiarios. Y finalmente, respecto a si está contento o no con desear trabajar, si no me equivoco, es bastante similar entre ambos grupos. Entonces ya hemos hecho este análisis primero y vamos con la siguiente. ¿Qué es lo que nos dice ahora? Nos dice, bueno, vamos a hacer acá un pequeño gráfico de cómo se distribuye la variable grupo y la variable edad. Entonces lo que vemos en este gráfico es justo similar a lo que veían en clase o lo que hemos visto anteriormente, acotado entre 0 y 1. Y por acá puede ir una distribución, ¿verdad? Entonces es un pequeño gráfico. Vamos con la siguiente pregunta. Utilizando el modelo de probabilidad lineal, estime la probabilidad de participar en el programa utilizando como variables explicativas todas aquellas que considere relevantes. Identifique si el modelo de probabilidad lineal está prediciendo adecuadamente las probabilidades de que un joven participe o no participe en el programa. Entonces, teniendo en cuenta estas variables que veíamos por acá, edad, soltero, sexo, experiencia laboral y descontento, en este programa de formación laboral, tomémoslo como tal, ¿ustedes qué variables creen que tomarían importancia y por qué? ¿Alguien me quiere dar una explicación de eso? Bueno, y si no, lo van a tener que explicar después, me imagino. En realidad vamos a tomar en cuenta todas las variables. Asumamos que todas las variables son importantes. Edad, su condición, el sexo, experiencia laboral y si es que quiere trabajar o si es que no desea trabajar. Entonces realizamos la regresión con este comando robust para la varianza, para corregir acá los errores estándar, para tenerlos más acotados. Y corremos, ¿no? Esta regresión que ya la teníamos por acá. Y vamos a ver estos valores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, tenemos que la probabilidad de... A ver si es que luego sí se ve más grande. No. Ya. Tenemos por acá, por ejemplo, que el R cuadrado es bajísimo. 0.03, es demasiado bajo. Pero tenemos acá en la probabilidad conjunta, en la significancia conjunta, que el modelo sí es significativo. Y además tenemos que las variables, cada una de ellas son significativas. Al menos
acá al 99% de confianza o al 1% de significancia para cada uno de estos casos. Incluso acá también para esta última variable, pero para el caso de edad no es significativo y por lo tanto no nos interesaría mucho realizar una interpretación de lo que tenemos por acá. Estamos realizando, recuerden que una regresión normal del modelo de probabilidad lineal. Algo más que podamos identificar, por ejemplo, los coeficientes, ¿no? Que soltero tiene un efecto positivo sobre participar en el programa. Se puede interpretar, ustedes acá pueden interpretar la magnitud de cada uno de estos, dependiendo, en este caso, recordando que son variables binarias. ¿Y qué más tenemos por acá? Lo que tenemos que... Te escucho, Luz. Profesor, una consulta. ¿Todas las variables son significativas? Porque no sé si me acuerdo de econometría 1 que cuando el P era mayor que el T, o sea, si era mayor que el 0,05 no eran significativas. Tenían que ser menores, creo. Entonces creo que edad no es significativa o no sé Exacto. si estoy interpretando bien. Sí, exacto. Edad no es significativa. Sí lo dije, pero no sé si me escuchaste. Pero dije que edad A ver, no era significativa, pero las demás sí. Estas de acá sí son significativas. Igual gracias por tu intervención, tal vez no lo dije bien, pero en este caso edad no es significativo. ¿Por qué? Porque tiene un valor mayor. Primero tiene un valor mayor a 0,01, luego tiene un valor mayor a 0,05 y finalmente tiene un valor a mayor a 0,1. Entonces no es significativo o no hay confianza al 99, al 95 ni al 90 y no es significativo al 1, ni al 5, ni al 10%. A ninguno de estos casos porque es mayor. Entonces la demás sí, porque acá es 0,0, acá es 0,10, acá es 0,0, acá es 0,11. Y bueno, en este caso la constante no, tampoco no la vamos a interpretar. ¿Qué más nos decía? Hemos estimado, ya tenemos la estimación, todo normal de momento, ¿no? No parece nada diferente. Y nos dice que identificamos si el modelo de probabilidad lineal está prediciendo adecuadamente las probabilidades de que un joven participe en el programa. Entonces, ojo con esto. ¿Cómo vamos a identificar si es que este modelo está prediciendo adecuadamente esto? Porque estamos trabajando con probabilidad de que participe en el programa. Porque la variable dependiente es participa o no participa en el programa. No es una variable que sea continua. Entonces, para eso vamos a calcular la probabilidad predicha. Vamos a hacer este predict, luego hacer la regresión. Y vamos a ver esto de acá. Vamos a ver las características de esta probabilidad. Que según lo que hemos visto en la teoría, cuando tenemos una variable dependiente que es binaria, esta probabilidad predicha escapa de estos valores. O sea, muestra valores que son fuera de 1 o valores que son menores a 0. Y además lo podemos ver con un histograma también. Pero hay un caso particular que justo en esta regresión, me imagino que por los datos, sí se encuentra entre 0 y 1. Se encuentra efectivamente entre 0 y 1, pero miren, acá está muy próximo a salir de 0. O sea, no falta nada para que salga del 0 y muestre un valor negativo. Y bueno, por este lado sí no hay mucho. Entonces, está bien utilizar un modelo de probabilidad lineal, si es que vemos esto. Por ejemplo, el mínimo es 0,07 y el máximo es 0,52. ¿Está bien? Acá 0,7, 0,52. Si bien no sale de los rangos, sabemos nosotros por nuestra teoría ya que no es correcto. No es correcto si tenemos una dependiente utilizar el modelo de probabilidad lineal. Entonces, no nos vamos a quedar con este modelo de probabilidad lineal, al menos porque de la teoría sabemos que no es lo correcto, ¿no? Acá dice que estos modelos de probabilidad lineal se caracterizan por poseer dos problemas. El que la probabilidad estimada del suceso con éxito se encuentre fuera del rango 0,1 y que sea heterocedástico por construcción. Entonces, la probabilidad mínima dice que acá es 0,7 y la máxima es 0,52. Si bien no sale de los rangos, se denota que está próxima a salirse del extremo interior, es decir, a ser negativo. Entonces, ojo con eso, con la teoría que tenemos, como para cometer un error así, ¿no? Entonces, esa sería la parte B, parte A. Entonces, ya sabemos que no es lo correcto, no lo hemos demostrado. Sería bueno haberlo demostrado, pero en otra base de datos tal vez sí se puede demostrar. Y vamos con la C, que nos dice a partir de B, calcule los efectos marginales e interprete los resultados. Entonces, ¿qué habíamos obtenido acá nosotros primero? Los coeficientes. Pero a ver, vamos a obtener los efectos marginales de nuestra regresión acá por el modelo de probabilidad lineal.
Y a ver, ¿qué podemos hacer acá? Ya, vamos a hacer esto. No, incluso lo tenemos acá mejor. Entonces por acá teníamos la regresión. Esto era lo que teníamos. A ver. Ya, página 9. Ya, regresión. Los efectos marginales. Y ya, a ver, esto acá lo voy a reducir. Y esto acá también lo reduzco. Y ya, ¿qué es lo que podemos ver acá, por ejemplo? Que lo acomodo bien. Que los efectos marginales y la regresión nos dan los mismos coeficientes. Acá tenemos este coeficiente de la regresión por modelo de probabilidad lineal de edad que es 0.0598. Y acá tenemos lo mismo, el efecto marginal es lo mismo. Y para cada una de las variables sigue siendo lo mismo. En realidad se repiten todos los datos. Es como si hubiéramos hecho un doble regreso, pero no, lo que estamos haciendo acá es calcular el efecto marginal. Entonces, ¿cuál era este problema también que teníamos? Que los efectos marginales son los mismos que los coeficientes y por lo tanto en el modelo de probabilidad lineal no podemos interpretar estos efectos marginales que varían entre los individuos, sino que se tiene de manera constante como los coeficientes. ¿Sí? Entonces observa esa coincidencia, ya lo dejo por ahí y vamos con la siguiente pregunta, que nos dice por acá, a ver, esto de acá ya lo hice. Ya está, acá dice, se puede apreciar que el valor de los coeficientes de la regresión son los mismos que los datos, que lo de los efectos marginales. Se observa la coincidencia. Luego nos dice, reestime el modelo utilizado en B mediante un logit y analice los coeficientes estimados. Entonces vamos a realizar eso. Sin antes le quería mostrar este gráfico, por ejemplo. Hacemos un gráfico donde vemos esta distribución, pero además le añadimos una recta. Entonces, no hay nada espectacular en esta recta. No sale de los rangos de 1 y 0, pero puede ser que en otro momento sí salga de los rangos. Entonces, este comando les puede ser de importancia para posteriores resoluciones o cuando quieran realizar una investigación tal vez. Entonces nos dice, reestima el modelo utilizando en B mediante un logit, analice los coeficientes estimados. Vamos a realizar esta regresión, el logit, y vamos a analizar esos coeficientes, ¿no? Pero antes de realizar esta regresión, hay otro método también de regresión que corrige la robustez. Y era como lo veíamos también en la regresión lineal. Le ponemos ACID robust y obtenemos esto. Por ejemplo, acá voy a estimar esto, lo guardo, acá también estimo y lo guardo, y finalmente voy a mostrar los resultados. Entonces, ¿qué es lo que se ve por acá? Si se ve muy chiquito tal vez, es que los coeficientes son los mismos. No cambian los coeficientes, lo único que cambia sería esto de acá, la desviación. La desviación sí cambia. ¿Y por qué? Porque estamos utilizando este comando acá, robust, así que pueden utilizarlo también para corregir estos problemas en la desviación estándar, pero en general son lo mismo. ¿Por qué? Los coeficientes nos salen de manera igual. Entonces ya hemos reestimado, y entonces alguien me dice qué es lo que podríamos interpretar a partir de esta regresión, qué es lo que hemos obtenido acá. Tal vez si lo quieren de manera más grande, lo pongo por acá, logit. Me dicen de qué manera interpretamos los coeficientes en un logit. Alguien que se anime, que ya va acabando la PD. Creo que es con Me puntuación Z. Ay, perdón. A ver quién se sí, anima. que era Ujú. solamente, o sea, en la primera regresión solamente son puntajes logit que no te dicen algo exactamente, pero podrías tomar los coeficientes según su signo. Eso sí es importante. Exacto. En este caso, en esta estimación logit, no nos importan los coeficientes, como dices. El valor que tengan no importa, no hay una magnitud de que interpretar. Lo que sí interesa y lo que se puede interpretar es el signo. ¿De qué manera afecta? Por ejemplo, que vemos acá que la edad afecta positivamente el programa. Sin embargo, tampoco lo vamos a interpretar. ¿Por qué? Porque no es significativo. Entonces, ojo con la significancia. Entonces, tenemos que no importa esta variable, o no es que no importe, importa, por algo está en el modelo, hay una teoría que lo respalda, pero el coeficiente que nos da no es significativo. ¿Y qué quiere decir que no es significativo? Que hay incertidumbre sobre este valor del coeficiente. Entonces, este valor es alto. Entonces,
O sea, es un valor mucho más alto que los que están acá abajo. Entonces, hay mayor incertidumbre. Esto de acá lo calculamos en porcentajes y calculamos cuánto es el porcentaje de incertidumbre que hay respecto a esta variable. Y por ejemplo acá, para 0.000. Entonces, fácil, por acá hay 0,00 y acá tiene un valor. Entonces, la incertidumbre acá es menor. Y de esa manera más o menos podemos ver también los p-values, ¿no? Que son la incertidumbre de la estimación. Por ejemplo, para soltero, no hay mucha incertidumbre, no hay incertidumbre. Entonces decimos que afecta de manera positiva al grupo, que sería que participa o no participa en el programa. Igual con sexo, la incertidumbre es poca, o sea, decimos que afecta de manera negativa a la participación del programa. Pero sexo entendido como qué, como ser mujer, ¿no? Entonces, ser mujer afecta de manera negativa a la participación del programa. Entonces, ¿qué entendemos, no? Que las mujeres no suelen participar en el programa tanto como los hombres. Luego, ¿qué tenemos acá? Experiencia, que cómo se interpreta con este signo negativo, que más años de experiencia en promedio afectaría negativamente a participar en este programa. Imagino que debe ser porque este programa es tal vez uno de como que inserción laboral para personas que recién van a comenzar a trabajar probablemente. Y luego acá que se encuentre descontento con lo que está trabajando, con el trabajo que tiene, afecta también de manera positiva. Me imagino que el programa, por lo que ofrecerá el programa, por eso afectará de manera positiva el estar descontento con tu trabajo y tal vez para buscar uno nuevo. Entonces estamos haciendo una interpretación de los signos y además de los signos un poco contextualizada también, que es al final lo que importa. En realidad todo importa, pero también importa el contexto, ¿no? Que a veces se deja de lado. Entonces hemos reestimado utilizando el logit, hemos analizado los coeficientes y acá nos dice, ¿no? Más que interpretar los beta, podemos interpretar el signo y su significancia individual, que es lo que hemos hecho. Hablamos de las relaciones, asociaciones negativas y positivas. Incluso podríamos comparar la significancia del modelo de probabilidad lineal, que la significancia que tenemos acá es la misma con la de probabilidad lineal. Y acá tenemos también la interpretación que acabo de realizar ahora. Luego nos dice, interprete, identifique e interprete el ajuste individual y el ajuste conjunto. Entonces, ajuste individual, p-value, vemos la significancia. Ajuste conjunto, en este caso ya no hay un R cuadrado, no hay acá un R cuadrado, pero sí tenemos dos estadísticos que nos permiten identificar el ajuste conjunto, que en este caso es el test de verosimilitud y luego también está el pseudo R cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Entonces dice que se posee un R cuadrado bajo, que sería el pseudo R cuadrado, que es bastante bajo, 0.0277, mucho bajo. Lo ideal es que esté entre 0.2 y 0.4. Pero el modelo en conjunto es significativo, lo cual se denota por el test LR. Esto se debe a que este de acá es significativo. Entonces esto de acá se analiza por acá por el test de LR de manera significativa y tenemos que las variables consideradas sí explican la probabilidad de que el joven decida o no entrar al programa. Y además también lo teníamos por acá de manera individual en cada una de las significancias. ¿Sí? ¿Qué más nos dice por acá las preguntas? A ver, ya. Ahí interprete los ratios de ocurrencia, que era lo que habíamos visto hace un rato en conceptos, los odds ratio. Entonces, vamos a calcular estos odds ratio, que se calculan para los modelos logit, y le ponemos acá, ¿no? Coma, or, que este es el comando que permite el cálculo. Entonces, hacemos el cálculo correspondiente, y nos dice que cuando el valor es 1, no explica mucho, ya que son parecidas ambas probabilidades, y pues sí, ¿no? O sea, ¿cuándo va a ser 1? Cuando la probabilidad de participar sea 0.5 y la probabilidad de no participar será 0.5. En ese caso vamos a tener este valor de 1. Y luego, cuando es 2.89, por ejemplo, me dice que es 2.89 veces más probable que una persona participe en el programa por ser soltero. Entonces, es justo lo que vemos acá. Soltero, 2.86 en este caso, no 2.89. Entonces, casi lo mismo, pero nos dice es 2.86 veces más probables que participen en el programa. Y no es lo mismo que los coeficientes, por si acaso, porque acá los coeficientes de la regresión mostraban otro valor y acá también se muestran otros valores. Entonces lo vemos por acá un poco más detallado. Acá están los odds ratio, que son estos valores, y acá seguimos con la interpretación, ¿no? Dice que cuando el valor es 1 ya lo vimos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando este valor es menor que 1?
tenemos este odds ratio menor que 1, entonces se halla la inversa. Se halla la inversa de esto. Entonces, por ejemplo, tenemos esto de acá, que sería sexo, el odds ratio de sexo, que es igual a 0.803, que está acá. Y la inversa sería 1 entre 0.803, que es igual a 1.24. E interpretamos que el ser mujer hace 1.24 veces más probables que un niño tenga desnutrición. ¿Sí? Esto de acá. Y lo mismo realizaremos para el caso de experiencia, para el caso de descontento, ¿no? Entonces, para el caso de descontento, ¿qué diríamos? Que es 1.25 veces más probable que una persona participe en el programa. ¿Por qué? Por estar descontento con el trabajo que ocupa actualmente. Entonces, ojo con la interpretación de los odds ratio. Ya vamos hasta ahora, ¿qué es todo lo que estamos desprendiendo? Hemos hecho el modelo de probabilidad lineal, hemos identificado los coeficientes, hemos identificado el ajuste individual, hemos analizado el ajuste conjunto y luego estamos analizando los odds ratio de esta regresión lógica. ¿Qué nos dice en la letra G? Calcula el efecto marginal promedio y el efecto marginal en el promedio de las variables exógenas. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? Entonces tenemos, en este caso, dos tipos de efecto marginal que vamos a calcular. Primero es el promedio, que sería de todo, y luego en el promedio de las variables exógenas. Entonces, para ello, vamos un ratito a la stata. Acá está. Los efectos marginales promedio. Este es el efecto marginal usando el individuo promedio. Entonces, realizamos la regresión. En este caso, acá tenemos este QI, que significa que no hay que mostrar el valor de la regresión. Por ejemplo, si borro la pantalla con CLS y pongo la regresión, no se muestra nada. Pero sí se ha hecho la regresión, solamente que he pedido que no se muestre en pantalla. Entonces, con este comando margins, dx, estimamos este efecto marginal promedio. Le doy y me sale acá los efectos marginales promedio. Y hay otro comando que también que es mfxcompute y que me debería dar unos resultados similares de alguna manera. Son más o menos similares. A ver, este de acá. A ver, bueno, no son tan similares, varían un poco, pero nos vamos a quedar con este de acá, con el margins. Con este de acá, no. Nos quedamos con el margin para analizar ¿qué? Los efectos marginales promedio. Entonces, ¿cuáles son los resultados que vamos a interpretar acá? Que nos dice, por ejemplo, primero que el efecto marginal de edad es no significativo, y es lo que teníamos por acá, que este de acá era un valor no significativo. Entonces, no vamos a interpretarlo. Pero luego acá tenemos para el joven soltero, que nos dice que si el joven es soltero, aumenta la probabilidad de participar en el programa, ¿en qué? En 23.84%. O sea, esto de acá lo vamos a pasar a porcentajes. ¿Sí? Y así sucesivamente para el caso de que es mujer, en este caso como el signo negativo, disminuye la probabilidad. Y luego si nos dice que posee más experiencia laboral, también disminuye la probabilidad de participar en el programa, porque acá es negativo, ¿no? Esto lo multiplicamos por el porcentaje para calcular estos valores. Entonces esto es lo que hemos obtenido de los efectos marginal promedio y acá vamos a obtener los efectos marginales en el promedio. Este es el cálculo y me imagino que acá sí debería de ser más parecido. A ver. Sí, acá ya es totalmente, bueno, no tanto. En edad sí, pero en algunas variables no. En todo caso, otra vez como les digo, nos quedamos solamente con el margins, dx, admin. Y calculamos otra vez el efecto marginal en el promedio. Y lo que podemos hacer es, por ejemplo, ir acá. Efecto marginal en el promedio. Y no analizamos para el caso de edad, porque no es significativo. Luego, para ser soltero, vemos que aumenta la probabilidad de participar en el programa en 24.51%. Y en realidad el análisis es bastante similar, no hay mucha variación entre estos, solamente que esto acá se hace en el promedio de todas estas variables. ¿Sí? Entonces, ¿hay algunas dudas respecto a lo que hemos visto hasta el momento sobre odds ratio, sobre coeficientes, sobre efectos marginal promedio, significancia, logit, modelo probabilidad lineal, antes de terminar ya, porque faltan unos cuantos más? Ya, entonces vamos continuando. ¿Qué nos dice en la siguiente pregunta? Calcula el efecto marginal en un joven que está clasificado como soltero y compárelo con el efecto marginal en uno que no está soltero. Entonces vamos a esa pregunta.
Entonces otra vez ponemos este quick que les dije que era para hacer la regresión, pero para no mostrar nada. Y calculamos estos efectos promedios. Entonces acá ponemos admin, o sea, la media de todo, pero condicionado acá cuando soltero es igual a 0, es decir, cuando no es soltero, y cuando soltero es igual a 1, cuando está soltero. Entonces, ¿qué diferencias hay acá? Podemos ver que hay mayor probabilidad de participar en el programa. Acá en este caso era cuando no estaba soltero, y que vemos la importancia de cada una de estas variables. Por ejemplo, la experiencia. ¿De qué manera importa la experiencia? Acá es de manera negativa, un valor relativamente bajo, y acá la experiencia importa mucho más, porque afecta más de manera negativa que acá. Entonces es un valor más alto que es negativo. ¿Y qué pasa? Cuando cambia, cuando es soltero que cuando no es soltero. Luego el sexo. Acá, por ejemplo, afecta menos que acá. Acá afecta más, o sea, aumenta más la probabilidad cuando es soltero y cuando a la vez es mujer. ¿Sí? Entonces este es el análisis comparativo que podemos realizar entre estos dos casos. Y luego podemos realizar lo mismo si el modelo es Probit. En este caso se realiza totalmente lo mismo, Probit, Estimate Sort, se realiza lo mismo, solamente que acá ya no calculemos el loss ratio y podemos analizar los coeficientes, que vamos a ver que no va a cambiar mucho. Tal vez podemos hacer algunos cálculos y ver si es que se cumplen las igualdades entre las relaciones de los coeficientes Probit y Logit. Finalmente, vamos a realizar la clasificación de los individuos para cada caso, para el caso Logit y Probit. En este caso nos vamos a quedar con el lado, con la forma Logit únicamente. ¿Qué tenemos que hacer? Primero realizamos la regresión y luego solamente ponemos este comando que es stat classification. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este stat classification? Muy importante saber cómo analizar esta tabla, y pues acá también lo tenemos escrito para poder revisarlo juntos. ¿Qué nos dice? Que el total de 1014 jóvenes que han participado en el programa, o sea, todos los que están por acá, de los que han participado en el programa en realidad, este modelo ha estimado que solo 36 jóvenes participaron, pero en realidad participaron 1000. Entonces solamente estima que han participado 36 y me lo dice acá. Solamente 36 participaron. Y me lo dice en esta diagonal principal, ¿no? Luego me dice que de los 1729 que no participaron, y justo veíamos eso, ¿no? Que los que no participaron eran más. A ver, podemos ver acá tab, grupo, y vemos que los del control son 1729 y los beneficiarios que participaron son 1014. Entonces, de los 1729 que no participaron, ¿qué es lo que me dice? Se denota, a ver, que no participaron en el programa. El presente modelo ha estimado que solamente 1996 no participaron en la diagonal principal otra vez. Entonces es un poco más preciso en esta parte, ¿no? O sea, de los que no participaron, me dice que no participaron 1996 y es más preciso, se acerca bastante. Pero en este lado, en esta primera, no tanto. Me dice que de los que 1000 participaron, solamente estima que han participado 36. Ya, entonces ahí vemos un cierto problema por acá, aunque por acá se ve bien. Entonces vamos a seguir viendo qué más dice. De esta manera se denota una baja sensibilidad y una alta especificidad. Se concluye que el modelo, de cierta manera, es adecuado, de cierta manera, pues en general el porcentaje de correcta clasificación de individuos es de 63.43, que es lo que tenemos por acá, que corresponde a lo que está por acá, esta parte con esta parte, que era lo que analizábamos de los que no participaron y los que estima el modelo como que no participaron. Entonces, acá ponemos, si nuestro objetivo era estimar bien cuántos jóvenes en realidad acudirán al programa, el modelo no es real, porque acá que tenemos acá de 3.55, que es bajísimo. Entonces, a nosotros nos interesa lo que está en la diagonal, ¿no? Entonces, acá sería efectivo en el caso de estimar, como dice, para el caso de ver quiénes no participaron en el programa y que efectivamente el modelo estima que no han participado. ¿Sí? Entonces, para el caso de Probit lo podemos realizar de manera bastante similar. Hacemos una regresión Probit. Profesor, ahí el indicador que le dice que no tiene mucha especificidad es lo de el 3.55 de sensibilidad. Esta acá es la sensitividad. ¿A, Pero en a realidad, cuánto tiene que ser para decir que sí tiene sensibilidad? a ver, un valor, no sé un valor exacto, pero creo que si tenemos valores tal vez mayores a 50, 60%, podríamos decir que ya son valores relativamente altos.
valores que tienen un impacto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un valor de 63.43, que es un valor relativamente alto, y pues ese valor se adecua a los que no participaron y a los que el modelo te dice que no participaron. Entonces sí se cumple que es bastante alto. Pero por el otro lado, acá sí es un poco más bajo, mucho más bajo de 36 y 1014, ¿no? Entonces acá te dice, la predicción del negativo es alta, la predicción del positivo es un poco más baja en este caso. Y pues acá tenemos la sensitividad, la especificidad, que bueno, sí es alta, pero la sensitividad en este caso es baja. Entonces eso es lo que podríamos analizar en este caso. En el modelo Probit que teníamos por acá, no hay mucha diferencia. Acá 28, acá que teníamos 36, baja, o sea, empeora, parece que empeora en el modelo Probit. Acá tenemos 1707 y acá teníamos 1696, o sea, parece que mejora en este lado. Entonces hay como un trade-off entre lo que queremos analizar nosotros y pues a partir de allí nosotros también podríamos hacer otra forma, que es nosotros mismos colocar un umbral. Para colocar un umbral, realizamos nuestro predict, generamos una variable que sería nuestro U2, que es igual a 0 si nuestro PLOI tiene un valor menor a 0.03, colocando como umbral al 0.03, reemplazamos, a ver, vamos a hacer esto acá, generamos esta variable y reemplazamos los valores de esta variable con 1, si es que tiene el valor de punto, ¿no? Entonces vamos a ver primero qué tenemos por acá, tab 1 y bajo 2, acá tenemos solamente 0. Entonces en los que son, no tienen nada, le ponemos un valor de 1 y damos tab 1 y 1 bajo 2. Y ahora ya tenemos los ceros y los unos. ¿Ya? Y luego tenemos acá el tab u bajo 2, que es justo lo que les ponía. Y esto de acá lo podemos comparar con el tab del grupo y podemos hacer las comparaciones acá entre estos valores, ¿no? Y lo mismo podríamos realizar para el caso de, por ejemplo, si queremos hacer con el caso de 0.5, que debería de ser más parecido. Acá lo ponemos con 0.5, acá le ponemos U3, U3, U3 y acá U3. Entonces podemos hacer esta regresión y a ver. Ya. Entonces a ver qué tenemos por acá. 1729, 1729. A ver, eso de acá no me cuadra muy bien. Pero nos quedamos mejor con el 0.03, no nos complicamos con esto. Y en general la estimación o la interpretación que tenemos que realizar es de esta tabla. Esta tabla es la que nos importa interpretar. Por ahí me han preguntado de manera personal un poco más sobre la sensibilidad y la especificidad. Sobre esos valores, a lo mejor creo que los puedo buscar un poco más a detalle y se los puedo mandar en un correo más tarde para tener un poco más claro si hay algún umbral que nos defina estos valores, ¿no? Si hay un umbral, sería mejor para el análisis. En caso de que no haya un umbral, pues continuamos con lo que tenemos. Pero eso se los envío más tarde en todo caso, para que sea más detalle. Para la persona que me preguntó, igual se los mando para todos. Y eso creo que sería todo por la PD del día de hoy, ya van a ser las 12. Hemos visto el laboratorio y sobre qué va a venir en la PC el día sábado, el siguiente sábado, pues creo que les comentaba que iba a venir modelos de ecuaciones simultáneas. Van a venir dos ejercicios de ecuaciones simultáneas. Uno que es para desarrollar, en el cual se va a pedir eso, ¿no? Condición de orden, condición de rango, ejercicios de desarrollo. Me parece que ecuaciones simultáneas también va a venir para programar en dos etapas, que es lo que hemos visto, porque en tres etapas no hemos visto. Entonces, si no me equivoco, viene programar en dos etapas, interpretar y luego una parte que es Logit y Probit, en los cuales se va a pedir todo lo que estamos viendo a continuación, que es una estimación de probabilidad lineal, una parte de... ¿Qué más era? ¿Qué más habíamos visto?